Voy a predicar dos tiempos, hermano. ¿Sí? Así que yo espero que no seamos tan aburridos. Amén. El segundo tiempo espero que sea mejor que este primer tiempo. El mío, porque ya pasó el de Eduardo. Amén. Sí, entonces, mi amado hermano, yo quiero llevarlo a hacer un poco de conciencia sobre lo que Dios nos ha dejado como una herramienta o un instrumento para poder guiarnos en medio de este mundo turbulento. Imagínense lo que acaba de acontecer en este momento. La persona se atribula, pero el Hijo de Dios espera en el Señor. ¿Y dónde viene la confianza de que sabemos que esperamos en Dios? Porque su palabra lo manifiesta, su palabra lo dice, su palabra es fiel, es verdadera. Entonces yo quiero hablar de la palabra de Dios. Y muchas preguntas a veces me hacen diciendo, bueno, ¿y qué es la Biblia? Usted ha escuchado esas preguntas, le preguntan a usted, bueno, ¿y qué es la Biblia? Bueno, quiero hablarle sobre este libro y quiero hablar de un panorama un poco general de esta situación. Y bueno, la Biblia, en cuanto a una visión un poco general de ella, sí, la Biblia en sí es una colección de escritos que nosotros los cristianos la tenemos como autoritativa e inspirada por Dios. Sí, esta contiene 66 libros y esto se unificaron, estos 66 libros, para formar lo que ahora conocemos como la Biblia, la Escritura Sagrada de Dios. Y estos libros se produjeron en diferentes periodos de historia. Usted entiende aquello. Más o menos en un periodo de 1500 años se recopiló todos estos libros. Y estos fueron escritos por diferentes hombres de diversos orígenes, diferentes personalidades, diferentes culturas, y dentro de ellos también Dios escogió para escribir estos libros autoritativos, divinos, pastores de ovejas, obreros, granjeros, monarcas, gobernantes, esclavos, etc. O sea que la variedad de los hombres que Dios escogió para que la Biblia esté en nuestras manos fue diversa, y se afirma por parte de estos mismos hombres que es el Espíritu Santo la máxima autoridad y la garantía de estos escritos. Por eso es que el apóstol Pablo puede decir en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella. No hay una tilde ni una jota que no sea colocada en la Biblia sin un propósito, porque la misma palabra, el verbo de Dios Jesucristo dijo que no pasará ni el cielo ni la tierra, ni una tilde, ni una coma, sin que su palabra se cumpla. Entonces Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir justicia. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre de Dios, usted y yo, seamos preparados, estemos preparados para toda buena obra. Ese es el fin de la Biblia. Ahora, como Dios usó personas con sus propias palabras, porque la otra es la pregunta que salta, bueno, ¿cómo sabemos que la Biblia fue inspirada por estos hombres? ¿Cómo sabemos que no fueron estos hombres? No, sí fueron hombres que Dios escogió para poder llevar a cabo la escritura de esta inspiración divina. Sí, y mire, no fue un dictado mecánico. Si usted piensa que Dios tomó a estos hombres en un trance momentáneo y empezó a dictarles palabra por palabra como un dictado mecánico, no, sino que el mismo Dios los tomó a ellos y escribieron esto en sus propias palabras, y tomó sus recuerdos, sus experiencias, sus anécdotas, su propio vocabulario, su propia manera de expresarse, asegurándose únicamente que lo que escribieran fuera precisamente lo que Dios quería que usted y yo tuviéramos. Quiere decir esto que Dios escoge personas, sí, para poder hacer su voluntad, y no interrumpe bajo ninguna circunstancia la personalidad o cambia la personalidad de esta persona para poder usarla. Por ejemplo, ustedes ven dos personalidades distintas al primer predicador versus yo, ¿no? Sí, Dios usa esa personalidad y sigue siendo Dios el que lo usa. Dios me usa a mí un poco efusivo, más directo, pero así me usa Dios porque esa es mi personalidad, ¿sí? Y por ahí a veces me dicen los muchachos, me dicen, oye, tú cuando llegas al púlpito te transformas. Yo me río con usted, me gozo, parezco muchacho molestando, pero para mí la palabra de Dios, cuando yo llego a este punto, es serio. Y ahí sí no tengo compromiso con nadie. Amén. Sí. Entonces, mire,
Dios preservó la personalidad y los estilos humanos. Cada autor bíblico tenía una personalidad singular, única, un trasfondo, una educación, un estilo de escritura única. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo a menudo reflejan, si usted ha sido un poco analítico en investigar lo que Pablo escribió, una mente teológica, una mente lógica y su formación rabínica que no la habla como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un poco más directo, más eufórico, más ¿cómo es la palabra? Folclórico para poder hablar. O sea, Pedro es directo y apasionado para hablar las cosas. Y a veces yo me identifico un poquito con Pedro, que soy medio apasionado para las cosas, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Lucas, cuando usted ve el libro de Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, a pesar de que es un doctor, usted puede ver, y dicen los expertos en griego, que el doctor Lucas escribe con gran detalle. Y es un gran historiador el doctor Lucas, y aparte tiene un griego mucho más refinado. O sea, él usa palabras refinadas para elaborar su evangelio y para elaborar el libro de los Hechos. Es distinto en todo caso. Y también usted puede ver los libros poéticos. Usted ve a David, ve a Job, etcétera, etcétera. Cantar de los Cantares. Usan lenguajes en cambios vívidos e imágenes emotivas para poder llevar. Por eso es que cuando usted lee los salmos, usted llora porque parece que están golpeando su propia vida. ¿Por qué razón? Porque cuando usted está en desesperación dice, ¿a dónde alzaré mis montes? Yo me imagino a David, ¿a dónde alzaré mis ojos? ¿A los montes donde hay sacrificio a los ídolos? No, mis ojos los alzaré a lo alto donde está Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, que no dará mi pie al resbaladero ni se dormirá el que me guarda. Qué lindo ese salmo. Usted lo puede entender. Es distinto leer ese tipo de escritura frente a los otros que son narrativos o históricos. ¿Por qué? Porque Dios usó personalidades, sí, talentos y diversas educaciones y estilos de escritura para componer lo que ahora nosotros tenemos como Biblia, hermano. O sea, Dios no borró sus individualidades, más bien las usó. Él me usa a mí así, amén. Amén, así es. Él trabajó a través, mire, de sus dones, de sus perspectivas únicas para poder transmitir su mensaje de una manera que era auténtica para ellos. No alteró sus personalidades bajo ningún motivo, pero perfectamente esas personalidades, lo que Dios usó, estaba alineado con su verdad divina. Completamente alineado con la verdad divina. Verdad divina, por ejemplo, es un lenguaje humano. O sea, el milagro de la inspiración, hermano, radica en que Dios, que es infinito y perfecto, decide comunicar su verdad infalible a través de seres humanos imperfectos, usando su propio lenguaje. ¿Sabe usted que Dios pudo haber usado los ángeles para poder llevar a cabo la obra que usted y yo lo hacemos? Pero Él decidió que seres imperfectos, que seres finitos, hagan esta labor. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando abren su boca a su familia y empiezan a expresarle la palabra de Dios, aunque usted no confíe en usted mismo, Dios confía en usted. ¿Sabía usted? Dios confía en usted mismo, sí, aunque usted no confíe en usted mismo, valga la redundancia. Estoy medio dormido, hermano, estoy tratando de levantarme. A ver, sí, y sabe que Dios decidió usarlo a usted. Dios decidió usarlo a usted con su propia personalidad, como lo tiene. Y sabe que Dios lo usa a usted en este caso. Ahora, quiero decirle lo siguiente, mi querido hermano. Le pregunté al chat GPT, sí. Sí, en modo automático yo ahorita, sí. Le pregunté al ChatGPT porque me llamó la atención algo importante. Le dije, quiero saber, le dije así, si hay algún otro libro parecido a la Biblia, pero que tenga la misma cantidad de referencias cruzadas como la tiene la Escritura Sagrada, que es la Biblia, y que se haya escrito por lo menos en varios cientos de años por personajes distintos que muchas veces ninguno de ellos se conoció. Le pregunté ese al ChatGPT y ¿sabe lo que me respondió? Y me dice, entiendo lo que busca, un texto sagrado que no sea solo extenso
y con un gran número de referencias cruzadas, sino que haya sido escrito a lo largo de cientos de años y de múltiples autores que a menudo no se conocieron entre sí, pero que a pesar de ello, dice el ChatGPT, presenta una coherencia interna. ¿Y sabe qué me respondió? No existe. No existe. No existe ningún otro libro como la Biblia. Esas fueron las palabras del ChatGPT. No existe ningún libro que tenga diversidad de autores en diversos tiempos, ¿sí? Y números de referencias cruzadas como la Escritura y con una coherencia tal como la Biblia. No existe, me dijo. Y además de esto, ¿por qué es difícil encontrar gemelos en este sentido? Tu Biblia, me puso ahí, es singular, única, inspirada por Dios. No tienes otra respuesta, me puso ahí. ¿Qué le parece a usted que lo que usted tiene en sus manos es único? Porque esto no es palabra de hombre solamente. Esto Dios nos los dejó y es usado para transformar vidas. La Biblia es la única que tiene el poder de transformar vidas. Todos los libros, dice la BBN, informan, cualquier libro. Y es verdad, trae una información, aprendemos de ello. Pero solo la Biblia transforma vidas. Y solo el Espíritu Santo usa la Escritura para transformar vidas. Lo que usted tiene en sus manos es valioso, más valioso que el oro, más valioso que la plata, más valioso que cualquier tesoro que el mundo entero pueda ofrecer. Esa es la palabra de Dios. La Biblia es la única. Y me trató de comparar el ChatGPT a otras cosas para que vea que no hay singulares como la Biblia. El Corán, me dice, aun cuando fue revelado por un solo profeta, Mahoma, en un periodo de 23 años, aunque es extenso y tiene una gran coherencia interna, no fue escrito por múltiples autores como la Biblia. Me pone ella ahí. Los Vedas, dice, aunque son colecciones de textos antiguos del hinduismo y fueron revelados a varios sabios a lo largo del tiempo, de forma en que se compilaron y el nivel de referencia cruzada sistemática, como se entiende en la Biblia, es diferente. Tu Biblia, otra vez me dice, es única. Te dice ahí. Y sigue hablando del Tripitaka, del budismo. Ese es un libro, por si acaso, hermano. Por si acaso. Es una vasta colección de enseñanzas de Buda y de sus discípulos, aunque compilado a lo largo de los siglos, se centra en las enseñanzas de una figura principal y no tiene la misma red de profecías y cumplimientos históricos interconectados como tu Biblia. Me pone así. Tu Biblia tiene más de 63,000 referencias cruzadas hablando de un mismo tema, la redención del hombre por una persona que vendría a lo largo de los siglos y que cumplió su propósito cuando vino el cumplimiento del tiempo a morir por la muerte de cada uno en el Calvario. Lo dice ahí. El libro del Mormón dice también, aunque sus seguidores creen que fue escrito por profetas antiguos, fue traducido y publicado por una sola persona. Dudamos que sea solamente por ella, José Smith, en el siglo XIX, dice. Se da cuenta que lo que usted tiene es invaluable, no tiene valor en cuanto a que nada lo podrá comparar. No es que no tiene valor, es valiosísima, ¿sí? Porque habla de la unicidad, la combinación única, múltiples autores dispares, un periodo de composición extremadamente largo, 1500 años aproximadamente, cantidad masiva de referencias cruzadas, coherencia temática, doctrinal, porque hay un solo autor y este es Dios. Es el Dios de los cielos. Ese es el único que tiene la capacidad, el que es el alfa y el omega, inspiró a estos hombres para que nosotros tengamos la palabra correcta para vivir tiempos de desesperación y saber cómo salir. Cuando estamos en tiempos de tristeza, cómo alegrar nuestro corazón. Cuando estamos en dificultades, cómo levantar la cabeza y seguir adelante. Como dice el apóstol Pablo, aunque derribado pero no destruido, porque la palabra de Dios tiene tal poder para levantar a cada persona. Entonces, usted puede ver todo aquello, mi hermano, y también podemos ver que la Biblia tiene dos divisiones, y vamos a ver las divisiones de la Biblia. Y la Biblia tiene dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y esa palabra testamento, hermano, de latín significa un pacto, un acuerdo. Es el pacto que Dios hizo con la humanidad.
Es el pacto que Dios hizo con el ser humano. La Biblia registra 2 acuerdos de pacto entre Dios y la humanidad. Y este pacto, el primer pacto, que es el Antiguo Testamento, es una anticipación y realidad a un nuevo pacto prometido. O sea que el pacto del Antiguo Testamento en realidad sí es solamente un pequeño pacto para el amplio pacto que vendría después de esto, porque dice Jeremías capítulo 31, que quiero que me acompañe a leer, verso 31, vamos a empezar a verla, a desglosar la Biblia. Verso 31, dice 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ahí está el nuevo pacto, ¿sí? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un nuevo pacto tenía que darse. Cuando Dios llamaría a un pueblo propio de entre todas las naciones y escribiría ya no la palabra de Dios en unas tablas o en unos libros, en los 5 tomos de Moisés, en todo caso, que es el Pentateuco, sino que ahora en su nuevo pacto, por su gracia y su misericordia, graba su palabra en tu corazón y en el mío. ¿Sabes qué? O sabe usted, con mayor respeto, para que suene bonito, yo no digo sabe, sino sabe usted, ¿sí? Que Dios no fue transformando tu corazón, como a veces usamos esas palabras. Porque tu corazón era corrupto, podrido hasta lo más íntimo, según Romanos 3:20. Hasta el núcleo podrido. Todos tus pensamientos, mis pensamientos, mi aliento era solamente de maldad. Pero dice la Biblia que Dios no fue renovando ese corazón, no, sino que Dios quitó ese corazón que no servía, recalcitrante, endurecido, encallecido, lo quita y coloca sobre ti un corazón nuevo, pero con este corazón venía ciertos regalos, la presencia del Espíritu de Dios, su palabra y su corazón de Dios en su presencia ahí. Venía con todo aquello. Quiere decir que el plan del Señor siempre, mi querido hermano, fue alcanzar a las naciones. ¿Por qué razón? Porque Dios tuvo que endurecer a Israel para que nosotros podamos tener esperanza. Hermano, ahora que están en conflicto Israel con Irán, yo no quiero caer en el fanatismo y ni tampoco en desmerecerlo, pero hermano, pero hay un cierto grado de idolatría a la nación de Israel, incluso del mismo pueblo cristiano. Bendigo a la nación de Israel, sí, hay que orar por la paz de Israel, correcto, pero hay una idolatría con esa nación. Hermano, y déjeme decirle lo que dice la Escritura. Dios endureció esa nación y la dejó a un lado momentáneamente para que el plan perfecto, profético del nuevo pacto se dé cumplimiento en la ampliación del rescate a todas las naciones. O sea que Dios en este momento tiene un plan y no es con Israel. El plan es con la iglesia en este momento. O sea que, mi querido hermano, si Israel está siendo bombardeado, déjeme decirle que Israel necesita al Mesías. Israel necesita al Salvador. Israel necesita arrepentirse. Israel necesita reconocer que ha pecado contra Dios. Israel tiene un corazón corrupto también. Es igual como cualquier individuo, organización o nación necesita arrepentirse. Israel no es especial, mi amado hermano. O no es más especial que usted y yo ya en Cristo Jesús. Y hermano, y veo una especie de idolatría, mi querido hermano. Y quiero decirle, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 11, versos 25 y 26. Si usted me alcanza, hermano, chévere. Si no, escuche. Romanos 11, 25, 26. Mire lo que dice el Señor ahí. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
Porque aquí va el otro extremo. Hay cristianos, en cambio, que desprecian a Israel. Tampoco es así. Hay que tener una relación con esta nación coherente. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios paró el reloj de Israel y dijo: un momentito, hasta aquí llegaste tú, te voy a endurecer y voy a trabajar con las naciones. ¿Cuándo Dios despertará otra vez la nación de Israel? Cuando entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Cuando el último pagano, el último incrédulo, entre al número que Dios escogió para que sea salvo, en ese momento Israel será salvo. O volverá a empezar el plan con Israel. Y dice que fue endurecido en parte. ¿Por qué en parte? Porque no todos los judíos han sido endurecidos. Porque si fueran endurecidos todos los judíos, hermanos, no tuviéramos el apóstol Pedro, Pablo, etcétera, ninguno de ellos. Ellos eran judíos y Pablo decía: yo tengo celo por mi pueblo. Yo quiero entregarme, mi vida diera si fuera necesario, pero ellos no tienen conocimiento de Dios. Entonces, mi querido hermano, pero no se ha desechado del todo a la nación de Israel, sino que su endurecimiento es en parte. Mire lo que dice Jeremías 31 otra vez, versos 35 y 36. Y si se está durmiendo, hermano, dele con el codo al hermano de al lado. ¿Sí? Jeremías capítulo 31, verso 35 y verso 36. Y quiero que me siga con atención porque quiero ver cosas importantísimas. Así ha dicho Jehová, que da el sol, y escuche lo que dice, preste atención en la lectura. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Mire lo que dice el Señor. Así dice Él, el que da el sol, el que da la luna con sus leyes. ¿Sabe usted que el mundo en que vivimos, el universo entero, tiene leyes físicas? Leyes que son inquebrantables. Leyes, es más, la Biblia dice que Dios nunca dejará de traer la lluvia y nunca dejará de traer la noche y nunca dejará de traer el sol. Siempre tendremos el sol, siempre la luz. O sea, es una ley física que esto prosiga. Y como una ley no puede ser quebrantada, dice el Señor en el verso 36, si faltaren estas leyes delante de mí, que no va a pasar, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, lo que Dios dice, yo no he desechado a Israel del todo, lo que dice el Señor. Yo tengo mi pacto aún con ellos. Y si llegara a faltar la luna, el sol, o la siembra y la cosecha, si llegara a faltar, entonces también faltaría la nación de Israel. Y la pregunta, ¿cuándo ha faltado el alimento? ¿Cuándo ha faltado la lluvia? ¿Cuándo ha faltado la noche? Nunca. ¿Qué quiere decir Dios? Mi nación Israel tampoco faltará. O sea, yo no faltaré a la promesa con ellos. Si bien es cierto, Dios ha endurecido el corazón de ellos, pero lo ha hecho con un propósito, para que usted y yo entremos también en el plan de la redención. Mire ahora Romanos capítulo 11, versos 38 y 39. Mire lo que dice Romanos 11, verso 38, verso 28, y 29. Mire lo que dice. Así que en cuanto al evangelio, los judíos, los israelitas, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección que Dios hizo a esa nación, son amados por causa no de ellos, sino de los padres. En este caso, ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Sí, ellos nos odian, ¿sí? Ellos dicen que por causa nuestra, ellos están apartados de Cristo, pero son amados por causa de la elección por sus padres. O sea que Dios ama esta nación, no por ellos, los ama por el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios, si hay algo que Él no puede quebrar, es su palabra. Nunca. Y verso 29. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí le quiero llamar la atención a usted, que usted ha usado esta palabrita, este verso,
para decir que sus dones son irrevocables y su llamamiento es irrevocable. No. Cuando la Biblia habla, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Cuando dice eso, es la elección, es el llamado a la nación de Israel, no a sus dones ni sus talentos. Los únicos que son irrevocables y que nunca va a dejar de ser es la nación de Israel por elección. Por eso dice ahí, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, mi querido hermano, el pacto con Israel permanece firme como las leyes naturales que sostienen el universo. Firme, no serán quebrantadas. Pero este pacto, hermano, tendría un cumplimiento en el verdadero sentido que Dios esperaba. ¿Cuál fue y será ese cumplimiento? Que el justo viviera por la fe. Dios nunca pensó o planeó, mi querido hermano, planeó que la gente viviera con rituales a lo largo. Estos rituales eran sombra de lo que vendría a ser Cristo Jesús. Desde el inicio Dios quería que ponga el ser humano su confianza en la fe, en lo que había de venir. Por eso le dice Dios a Habacuc, dice lo siguiente, el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? O mejor dicho, ¿la fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Mire, Abraham fue justificado no por las obras o las promesas, sino que Abraham fue justificado por la fe. Mire Génesis 15, verso 6. Génesis 15, verso 6. Dice Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Sí, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora mire Romanos capítulo 4, verso 4. No encuentra la una y ya me manda otro hermano. Romanos 4, 4. Yo lo que le recomiendo, hermano, es que anote. Mejor yo se lo leo. Ya, no se duerman. Romanos 4, 4. Bueno, muy bien, esperamos entonces. Dice ahí lo siguiente. Recuerde que Abraham creyó lo que Dios le dijo y ¿qué ocurrió? Le fue contado por justicia. Ahora mire lo que dice. El verso 4 del 3 lo voy a decir. Porque, ¿qué dice la escritura de Romanos capítulo 4? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero ahí viene el pero. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, como algo que merece, sino como una deuda, dice ahí. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. O sea, que Abraham, dice la Biblia, no fue justificado porque hizo algo, sino porque sencillamente creyó a la voz de Jehová. Porque dice Romanos que si usted obra, entonces se le deuda a usted, porque usted hizo algo. Pero lo que usted recibe es por gracia, por misericordia. Sí, solo porque usted creyó al Señor, nada más. Ahora, ¿la fe en qué o la fe en quién es que tenemos que tener esa mirada? Y dice Génesis 22, 18. Vamos a ver en qué creyó Abraham. Génesis 22, 18. Dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Génesis 22, 18. ¿Lo tiene? ¿En qué creyó? En la promesa de Dios. ¿Y qué dijo Dios en la promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿de qué? De la tierra. Mire lo que dice, en tu simiente, y habla en singular, no habla en plural en ese aspecto. En tu simiente, esto es en Cristo. Ahora, los que son de fe se colocan, sí, en la fe del Hijo de Dios, en Cristo, o se ponen su confianza en Cristo. Y estos los que colocan su fe en Cristo Jesús son hijos de Dios. Vamos a Gálatas 3:16, mi hermano. Y si usted no me entiende porque estoy corriendo un poquito, hermano, te puede volver a ver el video. Y ahí va en su casa, tranquilo, a ver qué es que me dijo el hermano, que me hizo un enredo en todo eso.
Gálatas 3:16. ¿Qué dice Gálatas 3:16? Ahora bien, dice ahí, a Abraham fueron hechas las promesas, y escuche, y a su simiente, y Pablo dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y el Pablo, por el Espíritu Santo, dice quién es esa simiente, la cual es Cristo. Entonces, el justo por la fe viviría. Abraham vivió por la fe. Todos los profetas del Antiguo Testamento vivieron por la fe. ¿Por qué? ¿En fe en qué o en quién? La fe en el Cordero, en el Cristo, en el Mesías de Dios. Por eso dice la Biblia que Abraham fue contado por justicia cuando le creyó a Dios, porque la fe de Abraham estaba puesta en el Mesías. Aún desde el Antiguo Testamento, Abraham tenía colocada, y todos los profetas del Antiguo Testamento, su confianza en el Mesías, no en las obras. Usted está en Gálatas, capítulo 3. Quiero leerle versos 6 al 9. Dice ahí, así, ¿la tiene? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero añade el apóstol Pablo, sepan por tanto que los que son de fe, ¿cuántos somos de fe aquí? Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¡Oh, sorpresa! Que los judíos o la nación de Israel realmente es un pueblo elegido, sí, pero no son hijos de Dios. Espérese, ya le explico. ¿En qué aspecto? No son hijos, sino creación de Dios como cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque dice aquí, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham, mi querido hermano? Los que practican la fe semejante a la de Abraham. ¿Y cuál es la fe que tuvo Abraham? La fe que tuvo puesta en el Mesías, que vendría a redimir el mundo. Quiere decir que usted que ha puesto su confianza en Jesús, usted es hijo de Abraham, hijo de Dios, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Juan, a lo suyo vino, ¿a quién? Pregunto yo, ¿a quién? A la nación de Israel, a esta nación que muchos están idolatrando. A lo suyo vino y aquellos no lo recibieron. Pero los que le creen en Él, a los que le reciben, a ellos recién le da potestad de ¿qué cosa? De ser hechos hijos de Dios. Por eso es que Jesús dice, o Juan el Bautista también dice, ustedes dicen son hijos de Abraham, pero yo les digo, dijo Juan, que de estas piedras Dios puede levantar verdaderos hijos. Hablando de esto. Y sepa usted que cuando Jesús le dice a los fariseos, antes de Abraham, yo soy, se molestaron los fariseos. ¿Cómo si tú no tienes ni 50 años y vas a decir que conociste a Abraham? Claro, lea el relato de Génesis 18 y vienen 3 personajes a visitar a Abraham antes de consumar el juicio a Sodoma y Gomorra. Y ahí, usted ve en letritas pequeñas en la Biblia, hace referencia que Jesús en la teofanía, que es una representación humana de Dios, está hablando con Abraham. Y Dios dice, ¿será que le ocultaré lo que voy a hacer en juicio con Sodoma y Gomorra, siendo que él será una nación grande y que por muchos por él creerán? Se da cuenta que Jesús tuvo un encuentro personal con Abraham. Por eso Jesús se atrevió a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Entiende usted aquello? Entonces la nación de Israel ahora es como cualquier pecadora más que necesita arrepentirse y reconocer al Mesías, pero ellos desprecian al Mesías, esperan a otro Mesías que no es el Cristo nuestro. Pero déjeme decirle que Dios le ha dado un privilegio a usted grande. ¿Sabe qué? De ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿No se alegra usted? No, de verdad, no se alegra. Y déjeme decirle lo siguiente. Incluso Abraham tenía que depositar su confianza en esta promesa, que el Mesías vendría y los que confiaban en él serían salvos. Por esto el verso 9 de Gálatas dice que los que somos de fe somos bendecidos no por, sino con el creyente Abraham. ¿Qué quiere decir? Que tanto Abraham como nosotros estamos en igualdad.
que somos creyentes no por Abraham, sino que somos con Abraham, o sea, colocándolo al lado mío. El mismo Abraham tenía que depositar su confianza en el Señor. Si está siguiéndome, no se me está durmiendo, hermano. No, sí me está entendiendo, dígame la verdad. No por, sino con el creyente Abraham somos bendecidos. Este nuevo pacto, mi querido hermano, el Nuevo Testamento, se trata de una promesa, de una persona, de un descendiente humano que vendría y aplastaría la cabeza de Satanás, y que a través de la descendencia de Abraham las naciones serían bendecidas. De esta única simiente, Cristo Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre más bajo el cielo dado a los hombres en quien se pueda ser salvo, sea Etiopía, África, China, la Conchinchina, Corea, cualquier nación. No hay ningún otro nombre en que ellos puedan ser salvos, solo en el nombre de Cristo Jesús. No hay nada más, ni nadie más, mi querido hermano. Mire Génesis 22, 18, una vez más. Tengo que alzar la voz, hermano, porque se me duerme usted. Lo tengo ahí bonito. En tu simiente, vuelve a repetir. Hablando de Cristo Jesús, ya sabemos que hablamos de Cristo Jesús. Y podemos cambiarle en lugar de decir en tu simiente, sino que podemos ponerlo, en Cristo Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra. Reemplace simiente. Ya Gálatas nos dijo quién era. Capítulo 3. Reemplace simiente y diga, en Cristo Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo dice ahí. Usted puede verlo. Puede observarlo. Ahora vamos a Isaías capítulo 49. Verso 6. Mi mamá me decía, este patucho recortado tiene un vozarrón. Ahora entiendo para qué sirvió. Así me decía mi mamá. 49:6. Y mire lo que dice. Hablando del Mesías prometido. Dice Dios, poco es para mí, hablando del Padre Celestial, que tú seas mi siervo, hablando de Jesús, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. 49:6. O sea que, hermano, no es poco, es muchísimo lo que Dios hizo al enviar al Mesías para restaurar incluso las tribus de Jacob. Y quiero decirle algo, hermano. Esta simiente que es Cristo tenía que acabar con el peor de todos los enemigos que hay. ¿Y sabes cuál es el peor enemigo? No es Satanás. ¿Usted cree que el peor enemigo es Satanás? El pecado. Ese es el peor enemigo. Por eso, porque todos tienen pecados, ni el judío, por ser judío, tiene entrada al reino de los cielos. ¿Está entendiendo? Que por causa del pecado, ni el judío, por ser judío, puede entrar al reino de los cielos. Por el pecado. Y no cualquiera, por muy importante que sea en este mundo, puede ganar la salvación. Porque Dios encerró a todos, judíos y griegos, en pecados en la ley, para que fuese solo por la fe en Cristo Jesús la salvación. Usted puede entender, y no sé si me copia lo que le quiero decir, la sabiduría de Dios. El plan que desarrolló para que todo esto acontezca. Usted que me hace así, sorprendido. Pero al final, ¿qué quiere decir el hermano? Vea el video otra vez. Qué sabiduría tremenda de Dios, hermano. Yo no le digo que usted no es inteligente, se me está durmiendo es la cosa. Por eso le digo. Vea, hermano, si se está durmiendo del lado derecho, los ojitos que así, agacha la cabeza y la neurona que está, las dos únicas que tiene, ¡pum!, le chocan y despierta. Mira, hermano, el judío, por ser judío, no tiene entrada al reino de los cielos, a la presencia de Dios, ni siendo judío. Y no cualquiera, por muy importante, le repito, que sea en este mundo puede ganar la salvación,
porque Dios encerró a todos los humanos, judíos y no judíos, gentiles, griegos, paganos, etcétera, etcétera, esclavos y libres, a todos los encerró en pecado por causa de la ley. Vea usted lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 22. Tengo de alguna manera que tenerlo despierto, hermano, si no se me duerme. 3:22. Vea lo que dice. Más. Y vea ahí, ese más es una amplificación de lo que quiere decir. Más la Escritura lo encerró. ¿Todo bajo qué? Quiero que lo lea, lo tiene, Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. O sea, todo el mundo está bajo pecado. Todo el mundo está bajo maldición. Todo el mundo está bajo la ira de Dios. Todo el mundo está sin esperanza. La única esperanza es Cristo Jesús. Por eso dice, lo encerró todo el pecado para que el que quiera tener fe sea en Cristo Jesús como un nuevo creyente. Usted lo puede ver. Yo no puedo hacer más a la nación de Israel que al cristiano más sencillo que ha nacido de nuevo. Porque más importante que ese judío que no cree en Cristo es aquel cristiano que por torpe que sea, que me dice la Escritura, es más importante que todos ellos. Y además de todo, dice el Señor, los que vengan a transitar en este camino por la fe en Cristo Jesús, por torpe que fueran, no se extraviarán. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de ti. No descansa en tus obras, descansa en la promesa del Hijo de Dios. ¿Puede entender usted aquello? Por eso la Biblia dice de manera clara que no hay justo ni aún uno. Y cuando habla que no hay justo ni aún uno, por más bueno, bondadoso, bonachón que una persona se cree, sí, por más que él diga que es bondadoso, etcétera, etcétera, no es justo delante de la presencia de Dios. Es más, Isaías dice, todas tus buenas obras, por mucho que te creas bueno, son trapo de inmundicia para Dios. No le sirven, no alcanzan, no llegan a nada. Y Pablo inicia diciendo en Romanos capítulo 3, verso 9, y acompáñeme lo que Pablo quería manifestar, y usted va a ver que habla también a la nación de Israel. Romanos capítulo 3, verso 9 al 20, y quiero leerlo para que no se me duerma. Vea lo que dice. ¿Qué pues? Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? O sea, dice, nosotros los judíos somos mejores que los gentiles. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Qué pues? ¿Somos mejores los judíos que aquellos gentiles paganos? ¿Qué dicen? ¿Qué conclusión llega el apóstol Pablo? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, y ahí dice la descripción, a judíos y a quién, y a gentiles, que todos sin excepción están bajo pecado. ¿Puede verlo? Como está escrito, y añade otra vez un salmo aquí, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mire la pudredumbre que hay de adentro hacia afuera. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, porque están en conflicto con Dios. La paz tan anhelada por el ser humano no la tienen. El dinero, las riquezas, la fama, la fortuna nunca pondrá nuestro corazón sediento en quietud, sino hasta haber encontrado la paz a través de Cristo Jesús para con Dios. El problema del ser humano, de su ansiedad, de sus preocupaciones, de su amargura, de todo, es que no tiene paz con Dios. Está en guerra. Porque la ira de Dios está sobre él en vida.
No es como dicen, Dios es amor. Sí, Dios es amor. O Dios te ama. No, Dios está irado, dice la Escritura, con el ser humano. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que lo rehúsa, la ira de Dios está sobre él. Están muertos en vida, porque Dios está irado con esa persona. Porque Dios los volvió enemigos por causa de su pecado. Y verso 18 dice Romanos 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es una gran verdad. El problema de la sociedad que vivimos ahora es que la sociedad no tiene temor de Dios. Si tan solo estos criminales, asesinos, mafiosos, etcétera, tuvieran un poquito de temor a Dios, no sucediera lo que sucede hoy por hoy. El problema es que no hay temor a Dios. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad por una mentira. Reemplazaron los absolutos de Dios por resoluciones humanas. Se crearon unas normativas de vida que para los ojos de ellos es justa. Pero el Señor de los cielos los llamará a cuenta y los juzgará basado a sus normas, las de Él, que son inquebrantables y que son eternas. Y su palabra es la norma de conducta, de vida para todo ser humano, sea que la reconozca o no la reconozca. Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Por esta razón, todos necesitamos venir arrepentidos, humillados y pedir socorro, perdón a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos justifique. Porque Dios dice, hablando Jesús en su palabra, así como el Padre tiene vida en sí misma, le ha dado a Él el tener vida en sí mismo y perdonar los pecados del mundo. Él te puede perdonar. Él te puede salvar y te puede lavar y te puede justificar delante de Dios. Pero ¿qué necesitas? Arrepentirte, humillarte y reconocer que solamente en Cristo Jesús puedes tener la vida eterna y la tan anhelada paz que el mundo no tiene. Por eso, hermano, entramos. ¿Cuál es el propósito entonces de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Entonces usted puede observar que la Biblia cumple un propósito, o mejor dicho, Dios dejó la Biblia por un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Entonces usted puede ver de primera mano que Dios es un comunicador por excelencia. Se deleita en revelarse a los seres humanos rebeldes. Por eso se reveló en Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado a nuestros antepasados de muchas formas y de muchas maneras, ahora se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estos versos apuntan a la culminación de la revelación bíblica en el Hijo eterno de Dios. Este Hijo que tomó forma humana, uniendo para siempre a Dios y al hombre en una sola persona, siendo 100% hombre y 100% divino. Ahora, todas las promesas, escuche, profecías, anhelos, anticipación, bajo el antiguo pacto, encuentra su verdadero cumplimiento, significado y culminación, vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Usted puede entender aquello. Porque todas las promesas, según 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios, las que están en el antiguo pacto, en Cristo Jesús son sí y en Cristo Jesús son amén. Todas las promesas de la antigüedad, solo en Cristo Jesús tienen cumplimiento. Solo en Cristo Jesús tienen verdadero cumplimiento. Por eso las promesas de en Él son en Él sí y en Él amén. Entonces usted puede encontrar que el propósito de la Biblia, en pocas palabras, mi querido amigo o hermano, es pues que la Biblia puede hacer sabio a la persona para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia tiene el propósito de hacer sabio a cualquier persona. ¿Sabio en qué? Sabio en temer a Dios, en sus amenazas, en sus advertencias, humillarse delante de Jesús,
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Según 2 Timoteo 3:15. Hablándole a Timoteo, tú has estudiado las Escrituras, aquellas que te pueden hacer sabio para la salvación. El propósito de las Escrituras es hacerte sabio para que seas salvo. Hermano, usted no tiene idea de cuántos ateos han venido a la Biblia para estudiarla y poder refutar de adentro hacia afuera lo que la Biblia dice. Y oh sorpresa, los que son honestos de verdad se han encontrado con el Dios verdadero, veraz, y han venido a ser ahora siervos para su gloria. Véalo Elías Strobel, William Wallace, no el historiador, el que peleó, el otro, el que habla un caso de Cristo también. Vea usted también al que hizo el libro, el caso de un carpintero, Josh McDowell. Ateos todos ellos, vienen a estudiar las Escrituras para debatir contra el cristianismo, que era una religión falsa, y se toparon con el Dios de la Biblia. Y es que, hermano, nadie puede venir y encontrarse con Dios y seguir siendo igual. Cuando alguien viene honestamente y se encuentra con el Dios de la Biblia, esa persona es transformada. Ya no vuelve a ser igual. ¿Por qué? Decía en la oración, en el segundo bloque de la oración. ¿Por qué cuando alguien ahora está en Cristo es especial? ¿Por qué? Porque eso que antes era regular, ahora viene a ser sobrenatural, especial, por una sola cosa: el toque de Dios. De algo regular, de algo normal, de algo que no vale, que no tiene nombre, adquiere un valor precioso, grandísimo, por una sola cosa. Ya no eres igual, nunca más, y la gente te va a admirar y te va a ver como algo especial. ¿Por qué? Porque el toque de Dios te hizo especial a ti. Ya no eres un don nadie, eres hijo de Dios, escogido y amado y separado para su gloria. ¿Te das cuenta que Él te ha hecho para su gloria? Recordamos lo que la Biblia no es un fin en sí misma, porque Jesús dijo a los expertos religiosos de su tiempo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Pero había un problema con ellos. Pero no quieren venir a mí. ¿Por qué razón? Para que yo les dé vida. Escudriñen las Escrituras. Es que hay personas que escudriñan la Escritura y no encuentran propósito. ¿Por qué? Porque la escudriñan superficialmente, con muchos con conflictos internos, con muchos prejuicios. Cuando vienen a la Escritura, ahí sí, como los psicólogos dicen, tienes que venir con una mente abierta, libre de todo preconcepto, libre de toda concepción, esperando que Él te hable. ¿Por qué razón? Porque cuando vienen las Escrituras hablan del Mesías. Y Jesús le dice: ustedes estudian las Escrituras, le decía a los fariseos, y escudriñan las Escrituras. Escudriñenla bien, porque ellas son las que hablan de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis hablan de mí, dice el Señor. Pero no quieren venir a mí para que les dé vida eterna. Y ese es el problema del ser humano. No quieren venir a Jesús para que tengan vida eterna. Por tanto, bajo la supervisión divina, el objeto de la Biblia, hermano, es llevar a sus lectores a recibir el perdón de Dios en Cristo Jesús. El propósito de la Biblia, sí, bajo la supervisión divina, es llevar a todos los lectores de ella a recibir el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y de este modo, la posesión de la vida eterna en relación con el Dios Trino. Entonces usted tiene que entender por qué razón tenemos que estudiar la Biblia. No solo leer por leerla. Porque cometemos semejante pecado, leerla nada más. Jesús dijo: escudriñala. Escarba, excava profundamente. Profundiza más, escudriñela, no solo la lea, porque tiene que comprender que esta cumple una función, la Biblia cumple una función. Por eso Dios dice: estúdiala. Y la primera función es llevarnos a una relación salvadora con Él por medio de Jesucristo. Cada vez que tú estudias la Biblia, tú encuentras más deleite en Cristo Jesús.
Cada vez que tú estudias la Biblia, tú encuentras más amor por Dios que nunca antes tenías. Cada vez que tú estudias la Biblia, amas incluso a tu peor enemigo. ¿Por qué razón? Porque es el Dios de la Biblia que empieza a manifestarse en su vida. ¿Qué trae la Biblia a tu vida? ¿Qué función cumple, mi querido amigo y hermano? Cumple, primero que nada, convicción de pecado. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios al corazón humano, convenciéndolo a la persona de no haber cumplido con las normas sagradas de Dios y convenciéndola de su justa condenación, de su necesidad de salvadora. La Biblia cumple la función de convertirte, de convencerte que tú eres pecador. Eso es lo que cumple la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Estoy como los pentecostales, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Levante su mano para que no se me duerma, hermano. La función que cumple la Biblia, mi querido hermano, entonces, convicción de pecado primero que nada. Después, otra función que cumple la Escritura, hermano, es corrección e instrucción. La Biblia corrige e instruye al pueblo de Dios, enseñándole primero que nada, ¿quién es Dios? Después, ¿quién eres tú? ¿Oíste? Y lo que Dios espera de ellos. Porque dos cosas tiene que conocer el ser humano, mi querido hermano. ¿Quién es Dios primero que nada? ¿Sabe por qué el mundo actúa como actúa? Porque no conocen a Dios. Lo que decía Eduardo hace un rato. No conocen a Dios. Y quiero ir más allá. ¿Por qué el cristiano vive como si Dios no existiera? Porque no conoce al Dios de la Biblia. Y una de las cosas importantes que usted tiene que grabársela en su mente y corazón, hermano, primero es que usted tiene que conocer quién es Dios. Usted no va a tener respeto, consideración, amor, ni sometimiento, ni humillación, ni nada por el estilo, si no conoce al Dios de la Escritura. Y segundo, tiene que conocerse quién es usted. Y lo que la Biblia me dice que soy yo, es que soy un pecador necesitado de Él. Y si usted conoce esas dos fases, quién es Dios y quién soy yo, entonces tendré el concepto completo de que tengo que arrojarme a los pies de la cruz y decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Y entonces entenderás lo que la Biblia dice, que quiere Dios de ti. Pero ¿cómo vas a poder saber quién es Dios o quién eres tú si no renuevas tu mente? Como dice Romanos capítulo 12. No te conformes a este siglo, o sea, no tomes formas con los de este mundo. No tomes de esa forma, sino que renueva tu mente con el espíritu del entendimiento, con la palabra. ¿Para qué? Para que compruebes la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Solo los que renuevan su mente en Dios, en la palabra, van a comprobar la voluntad de Dios. Si no hay renovación, hermano, no sabrás quién es Dios, ¿sí? No sabrás quién eres tú y peor conocerás la voluntad de Dios. No lo conocerás. Y hay algo que Jesús nos llama a una urgencia. Y Él dijo, que te conozcan a ti. Ese fue el propósito de venir a Jesús aquí. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La función de la Biblia también es traer fecundidad espiritual. A medida que la palabra de Dios se arraiga profundamente en los verdaderos creyentes, produce una cosecha de justicia, una genuina manifestación de amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque lo que recibo verticalmente lo manifestaré horizontalmente. Una buena relación con Dios me hará inevitablemente tener una buena relación con mi prójimo. Golpea al de su lado y diga, despierta. Despierta. Tienes que tener una buena relación con Dios para tener una buena relación con tu prójimo. Y sabe, mi querido hermano, la función de la Biblia final es que tú tengas perseverancia. Porque fortalecidos por el Espíritu Santo, los creyentes se aferrarán. Escuche lo que le digo. Fortalecidos por el Espíritu Santo, los creyentes se aferrarán con su vida al mensaje salvador de las Escrituras a través de las pruebas y las tentaciones de la vida. Es la Biblia la que me libra de la tentación.
Es la Biblia la que me libra de las pruebas de la vida, porque en ella está la palabra de Dios. Por medio de esta perseverancia, adquirimos mayor confianza en la promesa de Dios, de que Él los guarda hasta el final. Hermano, usted está en los cielos ya. La salvación Jesús la inició. Y usted, si nació de nuevo, tiene vida eterna aquí ya. Pero la consumación de su plan será en poco tiempo. ¿Entiende? El Espíritu de Dios, como decía Eduardo, fue el mejor regalo que Jesús nos dejó, aparte de la Escritura. ¿Por qué? Porque Él te marcó, te selló, vive dentro de ti para garantizarte que llegarás a la patria celestial. Tú llegarás a la patria celestial, no por tu fuerza, porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo, dijo Jehová de los ejércitos. Él te garantizará que llegarás a la patria celestial porque Él así lo prometió. Y fiel es Dios que lo cumplirá. Por eso, la función de la Biblia, mi querido hermano, es garantizarte que tú eres de Él y que no hay nada ni nadie que te separará de su amor. Absolutamente nada. Como dice John Stott sobre la Biblia, y termino con esto. La Escritura, la Biblia, es el cetro real por el cual el Rey Jesús gobierna a su iglesia. ¿Por qué vives como si Cristo no gobernara tu vida? Te voy a decir la causa. No conoces la Escritura. Esa es toda la causa. ¿Por qué dices que eres cristiano y no obedeces al Señor? Como dijo Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Porque no conoces la Escritura. Porque la Escritura habla de Él. Porque la Escritura es su norma de conducta de vida. En la iglesia de Alemania, no sé si lo pronuncio de Wittenberg, no me acuerdo cómo se pronuncia bien. En su losa está escrito este pasaje de Lucas. Me llamas Señor y no haces lo que yo te pido. Me llamas luz, pero caminas en oscuridad. Me llamas vida, pero no me deseas. Me llamas Señor, pero no te sometes a mí. Y dice al final en ese epitafio, si te condenas, no me culpes a mí. La condenación no es culpa del Señor, porque dijo Jesús en sus propias palabras, yo no vine a condenar a nadie. La propia palabra es la que te condenará. ¿Por qué? Porque no la conoces. Y porque no la conoces, vives como te da la gana. Por eso la insistencia, mi hermano, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es la prioridad que tenemos como cristianos? Conocer la Biblia, porque Dios se reveló en ella. Y si usted conoce la Escritura, conocerá a Dios. Y vamos a dejarlo la segunda mitad de lo que estamos hablando. Sí, si Dios lo permite, ya son las 3:30. Si Dios lo permite, y va a ver de lo que le estoy hablando. Amén. Que el Señor le bendiga.